Bueno, jóvenes, vámonos con el último problema de la función lineal, que es el problema 4. Dice, a partir de la gráfica de la recta y es igual a 0.5x más 1, realice lo que se te pide. Tenemos la siguiente gráfica. Puedes observar que hay una recta en color púrpura que dice y es igual a 0.5x más 1. Y en la parte izquierda, ¿sí?, podemos ver que se forma un ángulo entre el eje de las abscisas y se llama ángulo A. ¿Sí? Dice la primera pregunta, inciso A, determina la medida del ángulo A que se forma con la recta y el eje X. ¿Sí? Definitivamente pareciera que está difícil, pero está demasiado simple. Si recuerdas el tema de segundo año, cuando se vieron triángulos, puedes tú saber cuál es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Si tú ya conoces cuánto mide uno, cuánto mide dos, puedes saber cuánto mide el tercero fácilmente. Pero más allá, si no recuerdas ese tema, ahorita que empecemos a realizar el desglose de todo el problema, vas a observar qué tipo de triángulos se forman. Y cuando te des cuenta de qué tipo de triángulos se forman, vas a poder averiguar fácilmente cuánto vale el ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar para más adelante la respuesta del inciso A y vamos a pasar al inciso B. Dice, construye 3 triángulos rectángulos. ¿Sí recuerdas cuáles son los triángulos rectángulos? Son aquellos que sirven para aplicar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a trazar 3 triángulos. ¿Cómo los voy a trazar? Aquí están las indicaciones de cómo los tengo que trazar. Considera la recta, considera esta recta, ¿sí?, y el eje de las abscisas. Esta básicamente va a ser la hipotenusa de mi triángulo y esta va a ser uno de los catetos, ¿sí?, la base, y por lo tanto solamente me hace falta trazar la altura de ese triángulo. Dice, o una paralela a esta. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces por trazarlos. Para que sean paralelas, básicamente tengo que trazar un triángulo tomando en cuenta cada uno de los puntos que están en las abscisas. ¿De acuerdo? Tengo que tomar cada uno de esos puntos para que se puedan trazar. Vamos a ver. Entonces voy a agarrar uno de los puntos y voy a trazar una altura. ¿Sí? Voy a agarrar otra. Y por último, agarro otro. Cabe mencionar que tú puedes hacerlo con las líneas que tú quieras. No necesariamente tienes que trazarlos en los puntos que yo hice. Yo escogí esos para que no se viera tan amontonado mi trabajo. ¿De acuerdo? Traté de que quedara más uniforme. ¿Sí? Pero tú puedes escoger los puntos que tú quieras en el eje de las X. Tú puedes, si quieres, escoger este, o puedes escoger este o ese. ¿De acuerdo? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Yo simplemente los escogí de esa manera para que no se viera tan amontonado las líneas. Ahora, si utilizas toda la imaginación que tú puedas tener, que me imagino que es demasiada, ¿sí?, puedes observar los triángulos que ya se formaron. Y si por alguna extraña razón no los observas, bueno, te los voy a mostrar. Aquí tengo el primer triángulo, ¿sí? Este sería el cateto A, cateto B y la hipotenusa. Después tenemos este, cateto B, cateto A, la hipotenusa. Y por último tenemos, ¿sí?, el triángulo más grande, que sería el cateto B, el cateto A y la hipotenusa. ¿Hasta ahí todo bien? Yo ya tracé mis 3 triángulos que me está pidiendo el problema. ¿De acuerdo? Y te decía hace un rato, ya aquí ya podemos contestar básicamente la pregunta del inciso A.
¿Cuánto mide el ángulo A? Si consideramos que son triángulos rectángulos, este ángulo mide 90 grados. ¿Sí? También este va a valer 90 grados porque es el ángulo recto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto el de aquí también vale 90 grados. ¿Sí? En cada triángulo, el ángulo que se forma entre el cateto A y el cateto B va a ser el ángulo de 90 grados. ¿Cuánto vale este ángulo? En cada uno de los triángulos básicamente es lo mismo, porque son triángulos que se trazaron con una misma razón. ¿Sí? Si recuerdas el tema de razones, entonces vas a poderte dar cuenta que los tres ángulos deben de valer lo mismo, al igual que acá. Si este vale 90, 90, 90, este también va a valer lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, checa tus apuntes y observa cuánto miden los ángulos de un triángulo rectángulo. Yo siempre te los he enseñado hasta con las escuadras. Te he dicho que la escuadra tiene un ángulo de 90, tiene un ángulo de tanto y tiene un ángulo de tanto, ¿sale? Entonces está demasiado simple saber cuánto vale el ángulo A. La suma de los tres ángulos, la suma de este y de este, me tiene que dar 180, ¿de acuerdo? Entonces si este vale 90, ¿cuánto vale este y cuánto vale este? Obviamente el ángulo A con el ángulo de aquí arriba no vale lo mismo, ¿eh? No vayas a decirme que valen 45 los dos, porque no es así. No es un triángulo isósceles, es un triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Sus tres ángulos miden diferente. Bueno, continuando con el trabajo, esperando que ya hayas encontrado la respuesta del ángulo A. Dice el ángulo C, el inciso C, identifica y mide los catetos opuestos y adyacentes al ángulo A en cada triángulo. ¿Sí? Entonces, para poderlos medir, pues básicamente vamos a tomar en cuenta los puntos que estaba remarcando hace un rato. ¿Sí? Aquí tengo un punto, este es otro punto, otro y otro, ¿sale? Esos puntos pues básicamente me van dando la pauta, ¿sí?, de cuánto es. Vamos a decir que cada uno de los puntos vale 1, entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si eso fuera así, mi triángulo pequeño, es decir, este, ¿sí?, lo vamos a dibujar por acá para poderlo observar mejor. Este triángulo pequeño vale 2 y vale, ¿sí?, 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? El siguiente triángulo, ¿cuánto valdría? 1, 2, 3, ¿sí? Sería 3 con la mitad, ¿de acuerdo? Está la mitad, que sería 1.5, ¿sí? Vuelvo a repetir cuál es este triángulo, por si no lo entendiste. Es este que está acá, ¿de acuerdo? El siguiente es este. Y el siguiente va a ser este triángulo, que mediría 5, ¿sí?, con 2.5. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces yo ya identifiqué cuánto miden las medidas de mis triángulos. Dice el inciso D, obtenga los cocientes de las razones formadas por el cateto opuesto entre el adyacente. ¿Sí?
cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Te acuerdas de las razones trigonométricas, verdad? ¿Cuál es la razón que me da cateto opuesto sobre cateto adyacente? El seno, ¿no? Seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Ahí lo tenemos ya escrito. Entonces voy a hacer el desglose de cada uno. Para el primer triángulo sería seno del ángulo A es igual, ¿sí?, al cateto opuesto que sería 1 entre 2. ¿Sí? Acá está el ángulo A y el ángulo A. Para el segundo triángulo sería seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que sería 1.5 entre 3. ¿Sí? Y así vamos a sacar el otro triángulo, o el tercer triángulo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Ya sacamos las razones, ahí están las razones. Dice el inciso E, verifica que los cocientes obtenidos son iguales y explica por qué. ¿Sí? Ahora voy a tener que hacer la división. ¿Sí? Un medio, o sea, 1 entre 2 y 1.53, y se supone que me debería de dar lo mismo. Y tengo que explicar por qué. Yo ya lo expliqué, o ya hice el comentario de por qué. Utilicé una palabra hace un rato y te dije por qué los ángulos eran iguales. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es una de las explicaciones del por qué no salen igual. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, ya vimos un tema por ahí de triángulos en tercer año. ¿De acuerdo? Revisa tus apuntes. Triángulos. Hay que checar ese tema por ahí porque no te quiero dar la respuesta tan fácil. Entonces, básicamente ese es la gran dificultad de ese problema. Como te acabo de dar cuenta, está demasiado simple. Utilizamos básicamente el tema de razones trigonométricas, que apenas lo vimos. Te recomiendo que lo sigas repasando porque vamos a hacer más problemas sobre razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Muy bien, espero te haya servido la información. Espero tus trabajos el día de mañana. Cuídate, nos vemos.